Hola, ¿cómo estás? Empezamos con un ligero resumen. En sí somos 4 estudiantes de ingeniería de la Universidad de San Buenaventura que buscan explicarte cómo las derivadas parciales pueden ser implementadas en la ingeniería aeronáutica. Comencemos aclarando algo, y es que nuestro documento de base tiene como objetivo implementar el uso de derivadas parciales a la hora de calcular distintos valores de la temperatura, obviamente por medio del uso de la ecuación del teorema de transporte de Reynolds, valores demostrados en las simulaciones que ves en pantalla. Pero, ¿qué tal si damos un ligero recorrido entre lo que es una derivada parcial y cómo puede llegar a ser implementada en la ingeniería aeronáutica? Si bien en el desarrollo del documento se busca entender los rangos de temperatura que se presentan en distintas viviendas del municipio de Girardot y explicar estos rangos por medio de la ecuación de Reynolds, para así tratar de entender de qué manera la temperatura de esos espacios residenciales afectan al medio ambiente y encontrar una solución para este problema. Sin embargo, este video buscará guiar los datos y procedimientos que nos brinda este documento hacia los aplicativos de las derivadas parciales en la ingeniería aeronáutica. La derivada parcial de una función de varias variables es la derivada con respecto a cada una de esas variables, manteniendo las otras como constantes. Las derivadas parciales son usadas en el cálculo vectorial y la geometría diferencial. En una función df sobre dx se interpreta el dx como un cambio muy pequeño en x, mientras que df como un cambio muy pequeño en el valor de salida de f. Para entender mejor esta situación, explicaré el siguiente ejemplo, donde nos dice f de xy es igual a x cuadrado más 2y cuadrado más 5y más 6. Acá lo primero que se hace es encontrar la derivada de x y la derivada de y. Como se muestra en el ejemplo, la primera solución respecto a x es 2x, y como se muestra respecto a y, nos da 4y más 5. Luego a eso le hallamos la segunda derivada, lo que nos daría por parte de x2 y por parte de y4. Finalmente, la derivada de xy, que nos da igual a 0. Las derivadas parciales se utilizan más que todo en el teorema del transporte de Reynolds. Se empieza pues por la derivada material. La derivada material pues se tiene que phi es una variable que depende de la posición y del tiempo, por ejemplo como la densidad, la temperatura o la velocidad de un fluido. Y tenemos u, que es la velocidad pues como de un fluido, y el operador o el gradiente operador, que depende pues de qué eje estamos utilizando, ya sea x, y o z, o el tiempo. Y tenemos la derivada material, que sería la derivada respecto pues a una variable respecto al tiempo, es igual a la derivada parcial de la variable que usted esté estudiando respecto al tiempo más la velocidad por el gradiente operador de la variable pues que se está estudiando. Se usa el teorema del transporte de Reynolds, el cual nos dice que la derivada de la propiedad extensiva, que es una propiedad que depende de la masa respecto al tiempo, es igual a la derivada parcial respecto al tiempo de la integral del volumen de control por la propiedad intensiva, que depende del volumen, por la densidad por una parte infinitesimal del volumen, más la integral de la superficie de control de la propiedad intensiva por la densidad por el vector velocidad, producto punto del vector normal unitario, por un ds, que es una parte infinitesimal de área. Tenemos la aplicación del teorema del transporte de Reynolds y la derivada parcial con respecto a la derivada material que se ve en la materia de mecánica de fluidos. Para analizar esto, se evidencia que hay una componente, puede ser posición o tiempo, que va a ser una componente independiente. Y a base de esta componente se van a hacer los cambios de la derivada parcial, que puede ser masa, densidad o temperatura. Según la definición de derivada parcial, que es el cambio de una variable de una función respecto a otra independiente, en este teorema de Reynolds podemos analizar por medio de la derivada material el cambio de cualquiera una de estas componentes respecto al tiempo, que está definida de este cambio por un vector gradiente, una velocidad por un vector gradiente. ¿Cómo se puede evidenciar en los ejemplos de una turbina
que pasa a través el fluido o el flujo a través de la turbina, a través de la aerodinámica de un vehículo o de los cambios que tienen el volumen de control deformable y no deformable. Bueno, después de todas estas explicaciones y análisis, ¿a qué conclusión podemos llegar? En sí podríamos decir que el teorema de transporte de Reynolds es una expresión matemática muy útil que relaciona integrales y derivadas parciales, y que tiene grandes usos en la mecánica de distintos dispositivos que dependen de distintas variables como masa o volumen, demostrando así su importancia a la hora de ser aplicada en esta ingeniería. Espero que te haya gustado el video y que tengas un buen día.